con que estaban de acuerdo con la ideología, con que sí la iban a aplicar, y solo 34 la firmaron. Los demás se negaron. Entonces los exilió para la Antártida, y ahí comienza una desobediencia generalizada en toda la población. Los padres comienzan a protestar, y eso solo dura 2 meses. No había quien diera clase en toda Noruega, se paralizó la educación en el país. Entonces en 2 meses tuvo que volver atrás el gobierno de Kirchner, y liberó a estos maestros. Llegaron como héroes a la localidad, y fue truncando así la invasión nazi. Por supuesto que en ese momento y en toda Europa la solución fue militar más que civil, pero estas protestas, estas luchas, estas pequeñas luchas, casi siempre desorganizadas, también evitaron y impidieron que avanzara muchísimo más lo que es el nazismo. También tenemos en el golpe de los generales, un golpe de 1961. Argelia era todavía colonia francesa, y en Argelia los militares franceses estaban muy descontentos con el gobierno central en París, porque habían sido un poco olvidados. El presidente de Gaulle también estaba a punto de negociar con Argel para su independencia. Esto nos estaba molestando muchísimo, y unos generales se unieron para dar un golpe de Estado. Entonces, con este golpe de Estado le estaban truncando las operaciones a París. También se estaba viendo el gobierno de París que podía haber una rebelión en París, no solo en Argelia. Decide no aplicar la violencia, no luchar contra este golpe de Estado de manera militar, porque no sabía tampoco con qué militares contaba. Dejó que hicieran el golpe de Estado y llamó a la población a una huelga general. Se paralizó todo. Nadie ayudó a los nuevos invasores de poder. Todo paralizado, se cortaron las telecomunicaciones, y hubo una organización no violenta tremenda. ¿Y en qué terminó todo esto? Que 3 días más tarde estos aventureros dejarán el poder. Lo entregaron el poder, y se vio truncado ese golpe de Estado. No hubo ni una sola víctima, no hubo ni un solo disparo, no hubo ningún conato de violencia. Por medio de la no violencia se paró a un ejército para que tomara el poder, solo con la no cooperación de las personas. También tenemos un caso extraordinario, en el que yo menciono siempre, un caso de organización tremendo, que es el caso de Óctor contra Milosevic, un grupo de estudiantes que se fueron organizando contra uno de los dictadores más sangrientos de toda Europa, llamado el Carnicero de los Balcanes, que llevó a Serbia a una guerra contra la OTAN. La OTAN bombardeó Serbia, y el pueblo quedó en la total miseria. Después de ganar $800 mensuales, pasaron a ganar $50 mensuales. Este dictador estuvo 10 años en el poder, hasta que estos jóvenes se cansaron, jóvenes que mitad de su vida, jóvenes de 20 años, mitad de su vida habían vivido con esta dictadura, pero estaban cansados de que esta persona les quitó los mejores años de su vida. Esta gente se organizó tremendamente. Lo que es para estudio de la no violencia con respecto a Óctor es la parte del humor, la parte del humor que incrustaron en lo que es la lucha. Todas las protestas las hacían con un sentido del humor, para decirles a la población: mira, nosotros somos positivos, nosotros creemos en la vida. En cambio, él habla de muerte, y a él se le ve el odio siempre. Nosotros buscamos la vida y el humor, y a todo le daban ese sentido, y de ahí se fueron organizando y organizando, hasta que presionaron tanto que Milosevic tuvo que hacer unas elecciones. Él adelantó las elecciones porque la oposición no estaba organizada, no se sabía ni siquiera qué candidato, estaba muy dividida,
y entonces él sabía que llamando a elecciones anticipadas podía ganar, incluso sin hacer fraude. Pero se organizaron de tal manera que blindaron todo el sistema y después de las elecciones lo que es la oposición reconoció el triunfo, dijo que ellos habían triunfado. Milosevic no se había pronunciado, no se pronunciaba. Empezaron a pasar los días, eso fue un 24 de septiembre del año 2000, y empiezan a pasar un día, 2 días, el candidato opositor llama a una huelga general, entonces la principal industria se paraliza, una industria que servía de 70% de energía a toda Serbia. Serbia se queda prácticamente sin energía. Así transcurrieron 10 días, que fueron aumentando y aumentando en la población. La gente empezó a salir a la calle y venía más y más gente. Al 10º día, pues, de todas las ciudades comenzaron a ir hacia Belgrado para sacar al parlamento, para sacar al dictador. Venían de todas partes, de todas las ciudades. Se encontraban con obstáculos de la policía, pero esos obstáculos los quitaban de manera no violenta. La policía, al ver tamaña cantidad de personas, colocaba las barricadas, pero no defendía las barricadas. Era demasiada la gente. Fue tanta la presión que la policía que estaba en el parlamento defendiendo aguantó unas cuantas horas y se tuvo que retirar. En esa lucha, después de que murieron muchísimas personas en la guerra que había causado Milosevic, que murieron muchísimas personas en la represión de la dictadura, que Milosevic creó campos de concentración, Milosevic creó casi 1 millón de desplazados albaneses. Después de todo eso, en esa lucha que creó Óptor, murieron solo 2 personas. Una persona por un accidente de tránsito, cuando estaba todo el mundo desbandado hacia la ciudad, hubo un accidente de tránsito, y un anciano que le dio un infarto en plena protesta. No se disparó ni una sola vez, no hubo heridos, no hubo piedras, no hubo golpizas, la gente se plantó de manera no violenta y sacaron a uno de los peores dictadores de Europa. Lo que plantea la lucha no violenta no es una acción directa contra la persona, no es ir directamente y agredir el físico o lo material de la persona, sino es socavar las bases de su poder. La lucha no violenta lo que plantea es quitar